Ok, entonces retomando aquí, entonces vamos a recordar primero antes las dos actividades que llevamos para entregar. Entonces, primero es explicar los cuatro elementos de la reacción, cuáles son los cuatro elementos en la velocidad de una reacción química. Lo expliqué al inicio de la clase. El segundo elemento es, recordemos, explicar qué sucede o qué se observa en el experimento de la reacción química entre el vinagre y el bicarbonato de sodio. ¿Listo? De igual, pues ahorita monto los videos y les monto los enlaces de cada uno de los videos que estoy utilizando aquí en la clase para que se guíen. Entonces estamos viendo aquí qué tipos de reacciones existen en la naturaleza. Entonces recuerden, una reacción es una, una, una reacción química, perdón, es una interacción entre dos moléculas o más para producir una segunda molécula o más moléculas. No necesariamente puede ser una sola molécula. Vamos aquí a observar este videito. Listo, entonces miren, la reacción entre el azufre y el hierro, cuando se mezclan, produce sulfuro de hierro. Ok. Entonces, reacción de síntesis y combinación. Pueden presentarse tres tipos de reacción de síntesis. Combinación de dos iones o elementos para formar compuestos. En el caso, por ejemplo, anterior, estamos hablando de dos átomos, un átomo de azufre y un átomo de hierro. Ahí no serían dos iones. Combinación entre un ion o un elemento y un compuesto para generar otro compuesto. Y la reacción de dos compuestos para formar un nuevo compuesto. O sea, se pueden presentar tres situaciones: dos iones, un ion y un átomo, o dos moléculas, como en el caso que vimos ahorita en el tablero, que era, lo voy a volver aquí a poner, que era aquí dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno para producir agua. O sea que se puede presentar la unión entre átomos, moléculas o iones. ¿Listo? Ok. En la reacción de desplazamiento, como en el caso, por ejemplo, del, del ácido sulfúrico y en ese caso, no, perdón, el ácido sulfúrico no, ahí serían entre el ácido del vinagre y el bicarbonato de sodio existe un desplazamiento de átomos, es decir, un átomo, por ejemplo, aquí se puede intercambiar con el otro. Vamos a ver aquí un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de la reacción entre el sodio y el agua, aquí le están poniendo la fórmula de una manera diferente, entre el sodio y el agua se produce dos moléculas de hidróxido de sodio y tres moléculas de hidrógeno. Aquí lo que está sucediendo es que este sodio está desplazando este hidrógeno. ¿Sí me entienden? Este sodio está desplazando este hidrógeno. Entonces este hidrógeno sale y entra este sodio, produciendo entonces así el OHNA. Es decir, en la reacción de desplazamiento, un átomo de la reacción desplaza el otro átomo de la otra molécula, produciendo así una molécula diferente, o pueden producirse en este caso dos moléculas diferentes. Listo. La reacción de desplazamiento puede ser doble o simple. En el caso, por ejemplo, en este caso simplemente es una reacción simple porque solamente hay un desplazamiento. Puede suceder que dos átomos se desplacen entre sí, entonces ahí en ese caso puede darse un desplazamiento doble. ¿Listo? No vamos aquí a entrar mucho en detalle en ese aspecto. La reacción de descomposición es cuando sucede al revés. Por ejemplo, en el agua, cuando se separa por el proceso de electrólisis, si yo el agua le hago el proceso de electrólisis, se separa, entonces produce una molécula de oxígeno y una molécula de hidrógeno. En el caso, por ejemplo, del carbonato de calcio, si le agrego fuego, recuerden que este simbolito es fuego, calor, se produce óxido de calcio y dióxido de carbono. ¿Listo? Eso es de descomposición, cuando un compuesto, un solo compuesto,
se desintegra y forma dos o más compuestos. Reacción exotérmica. Recuerden que una reacción exotérmica se presenta cuando se libera energía o calor. Por ejemplo, cuando reacciona el azúcar y el oxígeno o la gasolina y el oxígeno, se produce calor. O endotérmica cuando es al revés. Endotérmica es cuando el calor en antes está saliendo. Por ejemplo, en el caso de la reacción química entre el vinagre y el bicarbonato, la temperatura bajó. A eso se le llama endotérmica. Y en el caso de la gasolina y el oxígeno, que aumenta la temperatura, se llama exotérmica. ¿Listo? Y por último, la reacción entre oxidación-reducción. Algunos compuestos al reaccionar lo que hacen es perder electrones. Por ejemplo, en el caso del zinc, cuando reacciona con el sulfuro de hierro, pierde electrones. ¿Listo? Bueno, esto de pronto es muy teórico, muchachos, pero era simplemente que lo quería explicar a manera en manera general los tipos de reacciones. Entonces vamos por acá. Vamos por ahí por acá. Entonces esta también hay que entregarla, pero entonces la vamos a intentar hacer aquí entre todos. Esperando aquí un momentico, esto no lo voy a pedir. Entonces lo vamos a hacer aquí entre todos. Ustedes miren que aquí esto es carbonato. Esto es el ácido carbónico reaccionando con el sodio. Entonces aquí el sodio lo que hizo fue que entrar y desplazar este hidrógeno y pasar aquí, o sea que quedó carbonato de sodio o bicarbonato de sodio más hidrógeno. ¿Qué tipo de reacción es esa? ¿De desplazamiento o reacción simple? Vamos por acá atrásito. Recordemos que se me hizo por acá. Recordemos que son 5 tipos: de síntesis, de desplazamiento, cuando un átomo desplaza al otro, de descomposición, cuando se desintegra. Entonces, ¿qué tipo de reacción es esta? Esa es sencilla. ¿Esa es de qué? Sencilla. Sencilla. De desplazamiento. De desplazamiento. ¿Qué me respondió eso? María Angélica. María Angélica. Muy bien, María Angélica. Miren que aquí en esta, volvemos otra vez aquí. Aquí en esta, el átomo de sodio está entrando a reemplazar el átomo de hidrógeno y desplaza al átomo de hidrógeno. Es decir, lo que hace es que el sodio reacciona con esta molécula, saca el hidrógeno, entra aquí y el hidrógeno queda por fuera. Entonces aquí sería de desplazamiento. Vayan tomando apuntes que este también hay que entregarlo. ¿Esta cuál sería? Una reacción entre una molécula de hidrógeno y oxígeno para producir agua. Vamos a volver por acá atrás. ¿Sería qué? De síntesis, de desplazamiento, de descomposición. ¿A cuál de las tres se parece? ¿A cuál de las tres se parece esta? Una molécula de hidrógeno y molécula de oxígeno. Síntesis. Síntesis, muy bien. Esta aquí es de síntesis. Y aquí en este caso el hidróxido de bario se separó para producir agua y óxido de bario. Síntesis, desplazamiento. Síntesis, desplazamiento, descomposición. Bueno, esta no está, ahí no estamos viendo ninguna de tipo isotérmico, endotérmico. Estamos viendo nada más estas tres. ¿Cuál sería? Síntesis, desplazamiento o descomposición. Profe, descomposición. Muy bien. Mire que aquí una sola molécula se está separando para producir otras dos moléculas. Aquí sería descomposición.
descomposición, listo. Ok, entonces esta sería la última, entonces, la última actividad de entrega. Entonces recordemos que hay que entregar para esta semana. Esta, que ya aquí la hicimos entre todos, no es sino tomar el pastelazo ahí. Escribir aquí la reacción química. Escribir aquí qué sucede en la reacción química entre el vinagre y el bicarbonato. Y la 1, explicar los 4 elementos de la velocidad de una reacción. Listo. ¿Sí quedó claro qué es lo que hay que entregar esta semana, muchachos? Profe, ¿y por dónde se lo mandamos? Por WhatsApp. Les queda más fácil por WhatsApp. Ahora, si usted envía el correo, pues yo no tengo problema, sino que los correos yo me demoro un poquito en leerlos. Ya, porque como yo estoy teniendo problemas con ese correo, entonces yo me demoro un poquito en abrirlo. Pero por el WhatsApp, yo sí el WhatsApp lo estoy revisando casi que a diario. Listo. Entonces, recuerdo otra de la tarea. Explicar los 4 elementos de la velocidad de una reacción química. Explicar qué se observó en la reacción entre el vinagre y el bicarbonato. Y por último, hacer este ejercicio que está ahí propuesto en la guía. Creo que está casi que al final en la guía. Sobre estos tipos de reacción. ¿Qué tipo de reacción hay en cada uno de estos elementos? ¿Listo, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Ok, entonces feliz día para todos. Igualmente. Lo mismo, profe.